en ambientes marinos, en ambientes terrestres, en ambientes intermareales. Entonces tenemos un gran modelo como grupo de estudio. Yo me voy a enfocar especialmente en las especies que son intermareales y en las especies que son terrestres. ¿Sí? Entonces, bueno, yo empecé el doctorado y el primer año me mandaron de viaje un año a colectar estas especies en diferentes partes del mundo. Entonces, es un trabajo muy difícil, créanme, porque uno tiene que estar ahí en la playa. No sé, en realidad, por ejemplo, cuando fuimos a Japón, era ¿qué hace un peruano, un japonés y una alemana? Bueno, no les voy a contar cómo termina el chiste, pero yo soy ese peruano. Y la verdad que sí, se trabajó un montón. Por supuesto que los paisajes son hermosos y encontrar las especies es bastante difícil, aunque no lo crean, porque estamos buscando especies que de alguna manera se adaptaron en algún momento de la evolución de la vida a un ambiente marino, ¿no? Imaginen pasar del mar a la tierra. ¿Qué adaptaciones a nivel molecular pudieron haber ocurrido para que estas especies puedan realizar ese salto? Entonces, me mandaron a Galveston, en Texas, a las Islas Azores en la mitad del Atlántico y al sur de Japón, en Okinawa. Entonces, el primer año fue el año de los viajes y el segundo año fue el año de laboratorio. Entonces, todo el día ahí haciendo PCRs, reacciones de secuenciación, tratando de extraer el ADN y el ARN de estos caracoles. Y cuando ya teníamos las muestritas, las podíamos mandar a estos institutos donde se realizan estos tipos de secuenciaciones para poder leer los genomas de los caracoles. ¿Sí? Porque dentro de esos genomas habrá una gran cantidad de genes y algunos de esos genes pueden ser los genes que estamos buscando para probar si existe adaptación. Y la verdad es que este proceso tampoco es tan sencillo. Yo, por ejemplo, siempre estudié caracoles, desde que hice el bachiller, el máster y todo eso, y genética. Pero yo no sabía cómo hacer un secuenciamiento de un genoma completo o de un transcriptoma completo, todo el DNA, todo el RNA. Y bueno, llegué al lugar y me dijeron, pero ten la muestra y mándala al instituto y ellos te van a dar algo. Y en realidad, ¿qué es lo que tenemos? Imaginen, tenemos todo ese ADN se parte en pedacitos muy pequeños y luego hay que rearmar todo eso. Es como un rompecabezas. Y al final tenemos un resultado así. La vida está codificada, el lenguaje de la vida es el ADN. Y tenemos 4 bases ahí, 4 letras. En esas letras dice el color de tu pelo, el color de tus ojos, si vas a tener alguna enfermedad, si eres resistente a la bacteria, y si puedes adaptarte al nuevo ambiente. Pero siguen siendo letras, ¿no? Yo ahí no veo nada, solo veo 4 letras. Por suerte tenemos bases de datos. Estas bases de datos están asociadas a datos de genes, a datos de proteínas, entonces uno puede empezar a buscar patrones de similitud entre este código y el código que se encuentra en las bases de datos, y así obtener los genes. ¿Sí? Entonces, después del primer año de viajes, el segundo año de laboratorio, viene el año de la bioinformática, que es utilizar programas que nos permiten encontrar patrones de similitud entre nuestros genomas y los genomas que ya existen. Y podemos obtener algunos, no, en mi caso mi estudio no fue a nivel genómico total, sino ARN, pero también pudimos obtener secuencias de, por ejemplo, ADN mitocondrial. Las mitocondrias son organelos que están dentro de las células y que nos dan energía, mucha energía, porque producen una molécula o están relacionadas a ATP, ¿no? Esta molécula, o a la respiración. Este carbón es muy importante para mi estudio. Primero porque se encuentra dentro de una familia que es intermareal y este caracol es terrestre. Entonces es como uno de los modelos más importantes que tenemos para evaluar las adaptaciones. Y lo segundo es que el caracol vive en el jardín de la universidad. Entonces fue muy sencillo colectarlo y fue muy sencillo empezar a pensar en el proyecto teniendo ya esta muestra. Y como les decía, ¿no? Tenemos todas estas letras que representan a los genes, y luego de hacer comparaciones con bases de datos podemos encontrar a los genes y podemos rearmar las estructuras.
y hasta ahí podría ser ya un artículo, ¿no? Ya tengo un genoma mitocondrial de algo, pero digamos que este es un artículo de hace 10 o 15 años. Y ahora todo el mundo puede hacer secuenciaciones, todo el mundo puede tener sus genomas. No sé cuánto cuesta ahora, como $1000, creo, tener tu genoma completo. Lo que yo quiero hacer es comparaciones y comparar diversos genes y ver si hay algunos signos de adaptación. Entonces, les cuento un poco que como todo lenguaje, ¿no? Este código del DNA tiene errores. Estos errores, para nosotros no son errores, son mutaciones, ¿sí? Son cambios en la estructura del DNA que finalmente pueden provocar cambios en la estructura proteica, ¿sí? Entonces, en algunos casos, estos cambios, ¿no? Como el caso A, no van a afectar la estructura proteica y los aminoácidos van a ser los mismos. Porque les cuento que el ADN codifica para el ARN y para la proteína. Entonces, si cambia el ADN, quizás va a cambiar la proteína o quizás no. Si no cambia, bien sencillo, lo llamamos sinónimo. Pero si existe un cambio, le llamamos no sinónimo. Estos cambios a nivel de ADN que se reflejan en las proteínas, estos cambios no sinónimos, pueden ser señal de adaptación. Porque si la proteína cambia de alguna manera en alguno de los linajes, este cambio puede servir para que estas especies puedan, como live long and prosper, ¿no? Vivan y se reproduzcan y tengan más generaciones y sigan en el tiempo. ¿Sí? Esto es un concepto muy, muy básico que nos vuelve a una de las partes principales de la evolución, que es la selección natural. Entonces, yo les contaba que tengo este grupo de especies y tengo mis especies que son marinas, tengo mis especies que son intermareales, tengo mis especies que son terrestres y las especies que son de agua dulce. Entonces nosotros nos pusimos a pensar, ¿existen algunos genes que estén involucrados en las adaptaciones a ambientes terrestres y ambientes de agua dulce? ¿Sí o no? Tenemos los datos y luego de hacer los análisis encontramos que sí, que algunos de estos genes tienen señales de selección positiva o selección natural a nivel molecular. Entonces aquí viene la historia, ¿no? Ya tengo todos los datos y luego tengo algunos genes, pero tengo que pensar, ¿esos genes están dentro de qué vías? ¿De qué funciones? Y nosotros encontramos que en el caso de los terrestres, por ejemplo, hay unos genes que están encargados de tomar glucosa. ¿Sí? ¿Para qué organismo necesita glucosa? ¿Por qué comemos azúcar finalmente? No solo porque sea dulce, sino porque nos da energía, mucha energía. Quizás me pongo a pensar, ¿no? Esa es la historia que voy a tener que escribir en el proyecto. El paso entre lo marino y lo terrestre genera que los caracoles empiecen a caminar ahí en la tierra y empezar a luchar contra la gravedad y por eso quizás necesitan energía y por eso quizás algunos genes encargados de la toma de glucosa han sido seleccionados positivamente. Pero si no me creen esa historia, hay una historia un poco más interesante que es el segundo caso. Uno de los genes que encontramos está involucrado en el desarrollo de tejidos de respiración. Estos tejidos de respiración son pulmones. Por supuesto que los pulmones de los caracoles son similares a nuestros pulmones, pero existen algunas señales, ¿no? Que algunos genes provocan esta diferenciación celular y provocan que los caracoles puedan respirar en el aire. En el caso de los bichos estos de agua dulce, tenemos algunos genes involucrados en la inmunidad, porque quizás hay patógenos diferentes en el mar, patógenos diferentes en el agua dulce, y también involucrados al estrés abiótico. Por ejemplo, la radiación UV, que puede ser diferente en el mar, a un río, por ejemplo, y por eso tenemos genes que están involucrados en la reparación del DNA, genes que están involucrados con estos procesamientos xenobióticos, o sea, compuestos que pueden dañar las células. ¿Sí? Y algunos genes también relacionados a la biogénesis del RNA, que parece que también está involucrado diferentes concentraciones de sal, ¿no? Y por supuesto, en el mar la concentración de sal es mayor que en los ríos. Entonces, estos son los resultados que yo tengo hasta ahora. Este probablemente sea el tercer artículo de mi doctorado, y espero que no solo ustedes me crean, sino los reviewers se crean historias, porque a mí me parece muy interesante
y quizás un poco de suerte, pero hay que contar, ¿no? No solo hemos encontrado algún tipo de genes, sino genes involucrados realmente en procesos que pueden ser claves para la transición. Y otra historia más. Les dije que también estudiamos un poco del genoma mitocondrial, y este genoma mitocondrial está involucrado también en energía, y nosotros encontramos algunos signos de selección natural en dos genes que están involucrados en la respiración celular. Y algo que me pareció bastante chévere, por lo menos a mí, y a los reviewers, porque este paper sí fue aceptado hace poquito, una semana o dos, es que nosotros encontramos que ciertas mutaciones en el genoma mitocondrial que están seleccionadas naturalmente ya habían sido citadas en la literatura antes, para vertebrados. Pero no para cualquier vertebrado, sino para, en este caso, dos tipos de vertebrados. Unos, los cetáceos, que pasaron de la tierra al mar en algún momento de la historia de la vida, y otro en los murciélagos, ¿sí? Que pasaron de ser roedores, ya me está avisando, a volar. Entonces, existen mutaciones en el genoma mitocondrial que están involucradas en transiciones. Estas transiciones están a su vez involucradas en cambios en energía, ¿sí? Necesito nadar ahora, o necesito volar. Y nosotros encontramos las mismas mutaciones, ¿sí? O las mutaciones al mismo nivel en el caso de los caracoles terrestres. Para terminar, ¿sí? Existieron muchos cambios o muchas transiciones entre caracoles marinos y terrestres. Estos cambios están relacionados principalmente al metabolismo, a la energía y a la tolerancia al estrés o a nuevas condiciones. Y nosotros hemos encontrado algunas adaptaciones genéticas que son convergentes tanto en vertebrados como invertebrados. Agradecer a mi funding, ¿no? al gobierno alemán, al CONCITEC por también darme la beca de doctorado, y al Synapsis por entrar para venir aquí, a ustedes. Y antes de irme, quiero hacer un cherry a mi amiga Clarisa en la Universidad de Queensland en Australia.